Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a continuar con nuestras sesiones para especialistas en negocios bancarios. Comenzamos con la cátedra número 6. Vamos a hablar de seguridad bancaria, prevención de fraudes, protección de datos y seguridad de la información. Creo que este es un tema que ya ustedes de antemano lo conocen, hasta puede resultar un tema que se está redundando, pero sí es importante e indispensable saberlo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a entender la importancia. Muchas veces, y nos ha pasado en la vida cotidiana que alguien nos dice, no hagas esto, no hagas el otro, ¿no? Pero no hacemos caso. ¿Y por qué no hacemos caso? Porque no nos han explicado el motivo realmente por qué no deberíamos hacer ello. Entonces es base fundamental siempre explicar el por qué no debemos hacer ciertas cosas, el por qué no deberíamos de realizar ciertas acciones o ciertas actividades. Entonces el día de hoy vamos a ver cuál es el motivo por el cual no deberíamos hacer ciertas cosas y también cuáles son las consecuencias o las implicancias de poder transgredir estas comentarios que voy a realizar a continuación. Así es que comenzamos. Vamos a hablar de la seguridad bancaria, la prevención de fraudes, protección de datos y seguridad de la información. Fundamentos de la seguridad bancaria. ¿Qué es la seguridad bancaria? Bueno, eso es algo que lo entendemos muy bien. La seguridad bancaria es que cuando tú ingresas como cliente al banco, el banco sabe toda tu información. ¿Está bien? El banco va a saber toda tu información. ¿Por qué? Porque para aperturar una cuenta no es que te aperturo solo con tu nombre, te tengo que aperturar con tu nombre completo, con tu documento de identidad, tu dirección de correo electrónico, tu dirección física, tu número de móvil y también tus ingresos, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera nos sirve como referencia como banco para saber con qué tipo de clientes estamos tratando. Entonces, todo cliente que quiere tener una cuenta dentro del banco tiene que brindar todo este tipo de información. Y no es que el banco lo hace como un tema de poder inmiscuirse en tu vida privada, sino que lo hace con la intención de saber con qué tipo de cliente trabaja. Cuando hablamos de seguridad bancaria, ¿qué amenazas sufre un banco? Pues puede sufrir un fraude financiero. Por ejemplo, por eso es importante saber identificar bien a nuestros clientes para poder evitar un fraude financiero, ciberataques, acceso no autorizado, insiders, cumplimiento normativo, legal, desastres naturales, fallas técnicas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Qué puedo hablar sobre esto? Fraude financiero. Por eso es importante, como les decía, identificar a todos nuestros clientes, saber todas las características, saber su perfil, para saber con qué tipo de persona u empresa estamos tratando. Ciberataques, actualmente estamos en un mundo digital donde constantemente a los colaboradores, a los trabajadores del banco nos llegan correos, y esos correos vienen con phishing, malware, que tú al darle clic haces el ingreso de un virus y nos roban toda la información. ¿Ustedes sabían que en el banco a la información le llaman sensible? ¿Por qué le dicen sensible? ¿Porque se pone a llorar? No es que se ponga a llorar. Le dicen sensible por la sencilla razón de que si esa información llega a manos equivocadas, esa persona puede utilizar mal esta información para sacarle provecho, o tal vez para poder secuestrar, para poder robar, y no solo a este cliente, sino también a su familia. Ahora, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de brindar información. Antes de que un cliente nos solicite información, nosotros tenemos que validar, identificar a este cliente, porque tal vez es un suplantador, y en los bancos abundan las suplantaciones. ¿Qué significa la suplantación? Es cuando una persona se hace pasar por otra persona. Entonces nosotros tenemos la necesidad, tenemos la obligación de poder, escúchame bien, nosotros tenemos la necesidad, la obligación de poder identificar a todos nuestros clientes. Tenemos que identificar a todos nuestros clientes. Si nosotros no sabemos identificar a nuestros clientes, probablemente vamos a tener dificultades para poder realizar ciertas transacciones. Porque, ¿qué pasa si yo pago un dinero a un cliente que no corresponde? El banco me descuenta a mí. ¿Qué pasa si yo brindo información de una persona a otra persona sin haberme dado cuenta, sin haberle informado? El banco me puede demandar a mí. La persona me puede mandar a mí. Pero profesor, usted es un paranoico. ¿Cómo el banco va a saber que tú has brindado información? Te comento que cuando tú ingreses al sistema del banco, con el documento de identidad del cliente, te va a salir toda la información del cliente. Entonces tú vas a poder revisar. Pero ojo, lo que tú no sabes es que cuando tú ingresas, ahí queda registrado el usuario que ingresó a esa información, a qué hora ingresó, qué día ingresó.
Entonces de esa manera el banco como que tiene todo controlado. Entonces no cometas la insensatez de ingresar tal vez a ver una chica, tal vez ingresar a ver los ingresos de tus compañeros. ¿Por qué? Porque si esa persona probablemente sufre un asalto, va a meter una denuncia y el banco va a investigar eso. ¿Y quién ha sido esa persona quien visualizó la información de este cliente? Si este cliente nunca se apersonó al banco, va a salir tu nombre y entonces a ti te pueden aperturar una investigación y te puedes meter en problemas. Claro que tú no hiciste nada, pero pagar un abogado, defenderte, es todo un caso. ¿Está bien? Tenemos que recuerden que hay una privacidad de los datos, hay cumplimientos normativos que ya lo hemos hablado en clases pasadas. ¿Qué tiene que ver los desastres naturales? Si bien es cierto, una agencia física, probablemente puede estar en una ciudad donde pueda tener ciertos factores climatológicos que puedan perjudicar la operatividad continua de este banco o de esta agencia. Es por eso que los bancos trabajan constantemente con instituciones gubernamentales para poder fiscalizar el correcto ejercicio físico de la agencia, para que de esta manera, si es que hay algún inconveniente, podamos encontrar las líneas de salida y todo ello. Recuerden que los bancos también luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Recuerden que nosotros como banco, si bien es cierto, nos interesa mucho captar dinero, si bien es cierto, nosotros nos interesa captar dinero, pero nos interesa captar dinero de clientes que sean formales, que se dedican a actividades legítimas. Yo no puedo recibir dinero de actividades ilegítimas. ¿Por qué? Porque si yo como banco recibo ese dinero por ejemplo, a esta persona se le hace una investigación, me van a embargar todo el dinero del banco. O sea, no solo de esta persona, sino de los otros clientes. Y los otros clientes se van a perjudicar. Y eso también perjudica en la reputación del banco. Porque van a decir, ese banco trabaja con dinero mal habido. No hay que guardar nuestro dinero en ese banco porque ese banco va a estar en constante investigación y probablemente nos van a perjudicar a nosotros. Entonces ahí también va un riesgo reputacional. Entonces, ahora, pero eso qué tiene que ver conmigo, profesor. Yo puedo recibir dinero, yo puedo aceptar que mis clientes depositen el depósito a plazo fijo. Claro que sí, tú puedes recibir, pero ojo, si es que tú estás permitiendo que una persona que no corresponde esté guardando dinero en el banco, un dinero que es mal habido, probablemente a ti te aperten una investigación por haberse coludido con esta persona que genera ingresos de manera delictiva. ¿Está bien? Entonces ten bastante cuidado con eso, porque nosotros como funcionarios, asesores del banco, tenemos la obligación de reportar toda operación inusual y toda operación sospechosa. ¿Por qué tenemos que reportar este tipo de operaciones inusuales y operaciones sospechosas? Porque nosotros somos el primer filtro. Claro que nosotros no vamos a acusar al cliente, oye, tu cliente, tú te dedicas al secuestro, a la extorsión. No le puedo decir eso al cliente, pero sí lo que le puedo indicar al cliente es lo siguiente. Saber de dónde proviene ese dinero. Si el cliente no me quiere decir, no hay ningún problema. Al momento que este cliente se retire, yo me acerco donde el supervisor y el supervisor le indico, mire, vino tal cliente y no supo cómo justificar su dinero. Entonces ya el supervisor lo registra en el reporte de operaciones sospechosas y la unidad de inteligencia financiera lo empieza a investigar. Entonces tengamos bastante cuidado porque es como para culminar esta parte. A veces me voy de largo. Para culminar, si yo veo, escúcheme bien, si yo veo que alguien está robando, ¿estoy cometiendo un delito o no estoy cometiendo un delito? Claro que estoy cometiendo, porque sí estoy apañando ese comportamiento. No es que yo físicamente haya robado, pero estoy viendo y no hice nada respecto a lo mismo. Si tú permites o sabes de una persona que está guardando dinero que proviene de actividades ilegales y tú no notificas al banco, tú no informas, estás apañando ese tipo de comportamiento. ¿Y cómo se te llama? Cómplice. ¿Está bien? Se te llama cómplice. Ten bastante cuidado. Tipos de fraudes financieros, fraude de identidad, lo que comenté hace un momento, la suplantación. Es cuando los clientes se hacen pasar por otros clientes. Entonces, ten bastante cuidado con eso. Todo cliente, más que nada, tiene que ser identificado con su documento de identidad. Tienes que ser desconfiado. Fraude en transacciones. ¿Cómo es el fraude en transacciones? Es cuando, por ejemplo, más que nada esto se da en los cajeros, ¿no? Cuando un cajero le piden que haga una operación y este cajero tal vez hace una operación pero por un monto menor, con la intención de agarrarse ese dinero. O tal vez deposita más monto. Otro, phishing e ingeniería social. ¿Qué es el phishing? Es cuando te envían un correo con un virus.
y te mandan un link. Tú le das un link, tú le das clic a ese link y ya un virus ingresa. Ingeniería social, ¿cómo es esto? Mediante, hay clientes que son manipuladores. ¿Cómo es esto? Siempre agarran a los colaboradores nuevos. Si tú eres nuevo, ¿qué van a hacer? Te van a gritar, oye, pero tú, yo vengo trabajando 20 años con el banco y ¿cómo es posible que tú no sepas? Y te agarran a la psicología para que tú puedas acceder a sus peticiones. Para que te digan, te tratan de minimizar para que tú digas, ya señor, lo voy a hacer. Porque ellos quieren que hagas algo, pero que tú no deberías hacer. Está bien que tú no deberías hacer, pero lo haces por el temor a que te grite, por el temor que se queje con tu jefe, por el temor que ingrese un reclamo. Y no debería ser así. Tendrías que siempre guardar la compostura, guardar la calma. ¿Está bien? No siempre el cliente tiene la razón. Métodos de prevención de fraudes, autenticación multifactorial. ¿A qué se refiere con la autenticación? Nosotros tenemos que identificar al cliente. ¿Pero cómo lo identificamos? Con su documento de identidad. Profesor, no trajo su documento de identidad. ¿Cómo lo identifico? Ingreso al sistema con su documento, con su número de documento de identidad y le pregunto, señor, ¿cuántas cuentas tiene? Entonces realmente el cliente te dirá, ah, bueno, tú tienes 2, 3 cuentas. Tengo 3 cuentas, ¿no? Entonces tú corroboras. Señor, ¿usted tiene créditos? Si tiene créditos, te dirá sí o no. ¿De cuánto es su crédito? Entonces el verdadero cliente te dirá sí o no tengo crédito, ¿no? ¿Tiene un crédito vehicular? Si es el verdadero cliente te dirá sí, si es un fraude, pues no sabrá qué decirte. O tal vez se molestará, no, oye, pero ¿por qué tú me preguntas? Entonces ahí ya tú puedes sacar y puedes saber si realmente es quien dice ser. Otra autenticación, tenemos lo que es la huella digital. ¿Está bien? Monitoreo de transacciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad estatal, es creada por el gobierno. Esta unidad se encarga de investigar todas las operaciones, todas las transacciones que se dan en el banco, todas las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque imagínate que al banco, ¿cuánto dinero ingresa al día? Por ejemplo, yo en el banco que trabajaba, ingresaba 10 millones al día. Imagínate cuánto dinero. ¿Y cómo sabemos que ese dinero es bien habido? Porque hay clientes que hacen operaciones pequeñísimas, ¿no? Depositan 10.000 en una cuenta, de acá a 2 horas otro 10.000 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sabemos que ese dinero es bien habido o mal habido? Pues la unidad se encarga de investigar las operaciones de manera aleatoria. Y claro que cuando investigan una operación se comunican, en este caso se comunican con el que hizo la operación y le dicen, oye, ¿qué tal? Sí, tú hiciste tal día una operación, quisiera que me comentes, por favor, ¿cómo así conseguiste el dinero? Él dirá, no, vendí mi auto. Ah, perfecto, lo felicito. Mira, te comento que te vamos a dar un plazo de 48 horas para que nos puedas remitir esa documentación de compra y venta. Entonces ahí le puede agarrar la mentira, ¿sí o no? Entonces, el unidad se encarga, claro que no investiga todas, investiga de manera aleatoria, porque si investigaría todas, imagínate cuánto tiempo demoraría. Educación y concientización de los clientes. ¿Qué se refiere a educación? Nosotros en el banco educamos a los clientes, educamos cuáles son los canales correctos para sus requerimientos, educamos qué es lo que ellos tienen que hacer para poder conseguir un crédito, qué es lo que tienen que hacer para conseguir una mejor tasa. Pero ¿cómo tú educas? Mediante el conocimiento. ¿Y cómo adquieres conocimiento? Mediante la práctica, mediante el estudio. Entonces es importante que tú tomes siempre un tiempo para que puedas estudiar, en este caso, todos los productos y servicios que mantiene el banco para que puedas brindar una buena asesoría. Protección de datos personales, eso ya lo hablamos hace un momento. ¿Cuál es la importancia de protección de datos? Bueno, diría que es importante la protección de datos. ¿Por qué? Porque si mi información llega a una persona que no corresponde, esa persona puede utilizar esa información para sacarle provecho y esa situación me puede perjudicar a mí. ¿No es así? Siempre seamos conscientes de que la información que nos brinda el banco no es con la intención de que la podamos divulgar, no es que la podamos utilizar de alguna manera errónea, no, sino que esa información nosotros la vamos a utilizar para poder colocar algún producto al cliente o si no para poder despejarle alguna duda. Legislación y regulaciones relevantes, hemos visto en clases pasadas sobre las normativas y las leyes que nos dicen ni siquiera nos dicen, lo dije mal, nos ordenan que nosotros no tenemos ningún derecho para ventilar información de los clientes. Al contrario, estamos para cuidar esa información. Medidas implementadas para protección de datos personales. Por ejemplo,
Durante todo este tiempo que vengo trabajando en el banco, he visto cómo la evolución de la seguridad ha cambiado. Antes, por ejemplo, era con el DNI. Ahora, que es antes del DNI pasamos a la identificación mediante preguntas, ¿no? Señor, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Por qué? Porque el banco también tiene eh, un aplicativo en el cual figura toda la información del cliente, quién es su papá, quién es su mamá, si está casado, está soltero, dónde nació, en qué año nació, etcétera. Entonces, esas herramientas te sirven para poder identificar al cliente. Y actualmente estamos con la huella digital, ¿no? Que la huella digital, al poner la huella digital, pues ya podemos saber si es o no es el cliente quien dice ser. Pero recuerda que a veces el sistema se va, a veces el internet se va y el banco no es ajeno a ese tipo de situaciones. Entonces una manera de poder identificar a los clientes es mediante las preguntas, ¿no? Señor, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta? ¿Cuántos créditos tiene? ¿Cuánto es la tasa de interés que le dieron? Y esa información solo lo sabe el cliente, ¿sí o no? Y es obvio que te va a responder. Entonces vamos a continuar acá con principios de protección de datos, consentimiento y transparencia. Eh, Actualmente hay mucha preocupación para que el banco pueda tratar los datos de los clientes. Hay mucha gente que se ha quejado, mucho me llaman de parte del banco, muchos están que me hostigan, y eso ¿qué se debe? A que hay clientes que sí les gusta que les llegue oferta y hay otros clientes que no les gusta que les llegue oferta. Entonces, el banco se preocupa por el consentimiento, o sea, que el cliente esté de acuerdo con que le podamos brindar una información y también que seamos transparentes a la hora de brindar esa información. Recuerden que lo que nosotros buscamos es solucionar los problemas de los clientes. Minimización de datos. Cuando hablamos de minimización de datos, hablamos de cómo se está efectivizando la información de los clientes. A veces no es tan resaltante tener grandes volúmenes de información, sino tener la información más relevante. Y seguridad de datos y cifrado, claro que el banco tiene un área tecnológica donde se encarga de poder concatenar la información de los datos para que de esa manera esté restringida y solo para personal autorizado. Gestión de acceso y control de privilegios. Control de acceso basado en roles. En el momento en que tú seas gerente, se te van a dar más información, te van a dar más herramientas para que tú puedas gestionar de manera adecuada los colaboradores que estén a tu cargo y para que puedas dar soluciones más factibles a los clientes, ¿no? Va a llegar un momento en que un cliente puede llegar con un reclamo efectivamente, pero el detalle es el siguiente. Este cliente, ¿cómo sabemos que efectivamente pues es la persona indicada a la cual se le puede dar una solución con estas herramientas? Entonces vemos acá, por ejemplo, que cuando tú llegas a ser gerente te conviertes en un personal de confianza. Eres un personal de confianza. Y como personal de confianza se te va a dar muchos aplicativos, mucha información, pero esa información la tienes que usar de manera responsable. Como le dije en clase pasada, ¿no? Como le dijeron al hombre araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Monitoreo de actividad de los usuarios. Cuando llegues a ser gerente también es importante que estés monitoreando constantemente cómo están trabajando tus colaboradores, cómo están trabajando en la información, capacitándolos, porque a veces si tú no los capacitas no puedes sobreentender que ellos saben, sino que tú tienes que estar ahí detrás de ellos para poder indicarles que la información se tiene que trabajar de manera responsable. Implementación de medidas de seguridad en la infraestructura tecnológica. Claro que, como repito, hay un área que se encarga de poder concatenar toda esta información para que solo sea de uso exclusivo de personas autorizadas, de personas de confianza. Cumplimiento normativo y seguimos con la norma. Como le dije en clases pasadas, no es que a mí se me ocurrió esta idea, no es que lo vi en YouTube, no es que lo vi en un reel, en un short, no es eso, sino que lo que estoy hablando es parte de las normativas financieras que regulan a los bancos. O sea, nosotros tenemos la obligación de hacer caso y de hacer tal cual no se nos indique. Porque si nosotros no cumplimos con la protección de datos, si nosotros utilizamos esos datos para beneficio propio, ¿qué estamos haciendo? Estamos infringiendo una ley, estamos cometiendo un delito. ¿Está bien? Entonces es importante este asunto. Tenemos el cumplimiento de regulaciones financieras y protección de datos. Como hemos visto en clases pasadas, hay muchas regulaciones. Y recuerden que también hay auditorías internas y externas. ¿Quiénes son las auditorías internas? Son los propios trabajadores del banco
que vienen a las agencias a hacer auditorías, a hacer fiscalización de los procesos operativos, y tenemos auditorías externas que el banco contrata a unos terceros para que ellos puedan hacer una auditoría. Ambos casos son indispensables. ¿Por qué? Porque la auditoría externa también nos da quizás una recomendación más independiente, ¿no? Cuando la auditoría se hace de manera interna, como que el colaborador, tal vez el gerente es su amigo, tal vez el funcionario es su amigo, y como que minimiza el problema, ¿no? En cambio, una auditoría externa te dice tal cual son las cosas. Riesgos y amenazas cibernéticas. Tenemos lo que son los malware, los ransomware, que son virus que se inyectan en los colaboradores. Cuando tú seas colaborador del banco, te van a asignar un correo corporativo. En ese correo corporativo te va a llegar muchos correos del banco, porque estos son correos internos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que tal vez te llegue un correo sospechoso, en el cual dicen: hola, ¿qué tal, Jorge? Hemos visto que no has hecho bien la revisión de tus aplicativos. Ingresa al siguiente link para revisar. Entonces es pues extraño, porque el banco nunca te manda ese tipo de correos, menos con un link. Pero un colaborador que es nuevo le da el link, ¿y qué sucedió? Le abrió la puerta al virus. Y si le abre la puerta al virus, ¿qué sucede? Pues lo que va a suceder en este caso es que se puede sacar y se puede robar información. Y recuerden que la información es poder. Y el banco es muy cuidadoso con la información de sus clientes. Ataques de denegación de servicios, amenazas internas y externas. Claro que eso tiene que ver mucho con el tema de los virus. Estrategia de prevención de ciberataques, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que implementa el banco para prevenir los ciberataques? Pues tenemos lo que es la actualización de software. Constantemente vas a ingresar a trabajar al banco y te va a llegar anunciados para que actualices tu aplicativo, ¿no? También te brindan lo que son plugins o parches de seguridad. También te implementan algunos firewalls y sistemas de detección de intrusiones, ¿no? Y recuerda, tú como futuro gerente tienes que capacitar constantemente a tu personal en lo que es ciberseguridad. ¿Por qué hago énfasis en eso? Yo soy papá, te comento algo personal, yo soy papá. Y cuando yo voy al colegio de mi hijo y mi hijo comete una travesura, no es que a mi hijo le llame la atención, me van a llamar la atención a mí, porque yo soy responsable de ese niño. ¿Es así o no es así? Lo mismo, tú cuando seas gerente, si tu colaborador cometió un error, a ti también te van a llamar la atención. Entonces tú tienes que constantemente capacitar a tus colaboradores sobre estos temas. Yo sé que este tema tal vez puede ser redundante, este tema puede ser muy obvio, lo que estoy hablando, sí, pero a veces lo obvio lo dejamos de lado. Entonces recuerda que tú tienes que estar capacitando constantemente, porque si tu personal comete un error, tú también vas a ser señalado, porque tú eres responsable de haber capacitado e interactuado con él. Protección de infraestructura tecnológica. Claro que esto tiene que ver mucho ya con el área de tecnología del banco. Tenemos lo que es protección de infraestructura tecnológica, seguridad de redes, seguridad de sistemas y servidores, respaldo y recuperación de datos. ¿Sí? Gestión de incidentes de seguridad. Bueno, para poder, ¿cómo nosotros tenemos que gestionar los incidentes? Mediante una planificación. Y esa planificación tiene que ser una anticipación de un posible suceso que puede pasar. En las clases pasadas les hablé, chicos, que estamos en un mundo de probabilidades. Y este mundo de probabilidades, ¿qué dice? Este mundo de probabilidades indica, escúchame bien, este mundo de probabilidades indica que sí o sí puede pasar algo que no teníamos previsto. Puede pasar. Entonces nosotros ¿en qué tenemos que trabajar? En anticiparnos a ese posible suceso que nos pueda perjudicar. Entonces nosotros tenemos que planificar y responder a estos incidentes. Por eso en el banco tenemos lo que es un plan de contingencia. ¿Qué es lo que debemos saber y cómo debemos de actuar en una situación de contingencia? Se tiene que usar notificaciones y comunicación de incidentes a las autoridades y partes interesadas. Tú como futuro gerente tienes que saber toda esta información, porque tú vas a guiar a un grupo. No es como antes, ¿no? Antes, como era, tenía un jefe y solo ordenaba, el colaborador cometió un error y era error de él. Ahora no es así. Las tendencias actuales no indican eso. El líder es el responsable de todo equipo, y si el equipo falla, es responsabilidad también del líder. Entonces, para que tu equipo no falle, para evitar el riesgo de algún error, tú tienes que constantemente hacer un seguimiento, hacer una capacitación. Son como hijos, tienes que guiarlos.
Rol de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la seguridad, ¿no? Actualmente estamos viviendo en una era de la inteligencia artificial. Ya nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, claro que ese es otro curso espectacular. Pero ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con lo que estamos hablando? Bueno, la inteligencia artificial nos podría dar las bases y las herramientas necesarias para que nosotros podamos capacitar al personal, para que nosotros podamos ayudar a mitigar el impacto, ¿no? Te hago una pregunta para que reflexiones un poco. Si tú fueras empresario, ¿con quién te gustaría trabajar? Es obvio que te gustaría trabajar con el talento más calificado, con el talento creativo y el talento que se preocupe por ti. ¿No es así? Creo que sí. Entonces imagínate que el banco, si ve en ti a aquella persona que capacita, que se preocupa por los intereses del banco, ¿no crees que te va a ascender? ¿No crees que te va a dar las oportunidades de crecimiento profesional? Claro que sí, eso es obvio. Pero si a ti te da igual si al banco le va bien, le va mal, si ingresa un virus, el banco no te va a ver con buenos ojos, y menos para un ascenso. Porque ¿cómo te va a premiar dándote un ascenso a una persona que no se preocupa por los intereses del banco? El banco siempre valora a aquellas personas que se preocupan por los intereses que tenga el banco. ¿Está bien? Entonces acá se tiene que luchar para la detección de anomalías. ¿Qué es una anomalía? Es algo anormal, ¿no? Es algo que no debería suceder, es algo irregular. Y tener un análisis predictivo de riesgos, ¿no? Protección de la banca móvil y en línea. Actualmente la banca móvil ofrece lo que es autenticación biométrica y seguridad de aplicaciones móviles y web. Actualmente pues la banca móvil es una herramienta que nos permite hacer operaciones, transacciones de manera más rápida y más sencilla, y también les comento que se está cuidando mucho la seguridad de lo que es la banca móvil. Pero cómo se cuida la seguridad de la banca móvil? Pues mediante constantemente actualización de los aplicativos y también con los datos biométricos. Recuerden que, escúchenme por favor, esta parte me hace recordar algo muy importante. Va a llegar en algún momento que un cliente, como tú eres colaborador del banco, porque cuando el cliente va al banco, el cliente no sabe si eres gerente, no sabe si eres funcionario, no sabe si eres cajero, no sabe si eres asesor de plataforma, ejecutivo de negocios, no sabe nada de ti. Solo va y te dice: señorita, joven, por favor ayúdame con mi aplicativo, tengo problemas. Cuando tú lo ayudes, jamás, escúchame bien, jamás le pidas su clave, jamás le pidas su DNI. Si en algún momento le quieres ayudar, dile: por favor ponga su clave y volteate. Por favor ponga su documento de identidad y volteate. ¿Por qué? Porque ha sucedido casos en que algunos clientes le han sacado dinero. ¿Y el cliente qué dice? Tal vez el cliente en su ignorancia, digo yo, ¿qué dice? Ah, ya, yo recuerdo que este joven o esta señorita me ayudó con mi aplicativo y él vio mi clave y él vio mi documento de identidad y él me ha sacado dinero. Y te denuncian y ocurre tantos líos. Tú tienes que ser bien cuidadoso contigo, porque así seas el gerente y un cliente pide ayuda, le tienes que ayudar. No es que yo soy el gerente acá y que le ayude tal o que le ayude cual, no. Tú le tienes que ayudar. Entonces en algún momento llega esa situación, tú le tienes que indicar al cliente, le dices: señor, por favor ponga su clave, ponga su DNI y tú volteate. Muéstrale, hazlo adrede, volteate y dile: ponga su clave. ¿Por qué? Para que tú de esa manera te limpies las manos tal vez de una falsa acusación. Importancia del monitoreo continuo, monitoreo de actividad de usuarios y detección temprana de amenazas. El monitoreo es importante, es indispensable. Yo soy padre y cuando voy al colegio de mi hijo, a mi hijo me dan su libreta de notas. ¿Por qué crees que me dan bimestralmente su libreta de notas? ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a verificar cómo va su desempeño. Y si está decayendo, ¿qué hago? Voy a tomar acciones correctivas para que pueda volver al flujo regular, o sea, pueda subir las notas. Lo mismo sucede, si tú no haces un monitoreo, tú no haces un seguimiento, probablemente no van a hacer un buen trabajo tu equipo de colaboradores. Y tú tienes que estar detrás de ello, tienes que estar verificando. Claro que todo esto, lo que te comento, no es que tú lo vas a hacer un día, sino que tienes que hacer de manera aleatoria, tienes que aprender a planificarte. Eso es lo que hace un gerente. Colaboración e intercambio de información entre los bancos. ¿Los bancos intercambian información? Claro que sí, es indispensable. Es indispensable hacerle el intercambio de información. Intercambio de información sobre amenazas, participación de grupos de trabajo y organizaciones de seguridad cibernética. Cuando tú seas funcionario de negocios o des créditos,
Muchas veces, a la hora de hacer una evaluación, te van a pedir ¿qué? Las deudas que tiene el cliente, pero un cliente no solo tiene deudas en un banco, sino tiene deudas en un banco, en una caja, en una cooperativa, en una asociación. Entonces, toda esa información te tiene que ayudar para que tú sepas si el cliente está o no está en capacidad de pagar un crédito. Porque si no incluyes toda esa información, probablemente no vas a hacer una buena evaluación. ¿Ok? Entonces acá es importante lo siguiente, nosotros en este caso tenemos que determinar que efectivamente debemos de tener confianza con quienes intercambiamos información. Yo que decía, yo trabajaba en el BCP, llamaba a un amigo del Interbank y le decía, oye, ¿sabes qué? Tengo este cliente, por favor, ¿me puedes brindar cuánto es su crédito? Y mi amigo me brindaba. Pero claro, era un trato de confianza, porque tú no puedes también intercambiar información con cualquier persona. Tiene que ser con un cliente, no, con un compañero que realmente tú lo conoces, que confíes. ¿Esta práctica es recomendable? No, no es recomendable. ¿Pero es necesaria? Sí, sí se tiene que hacer. Porque si no, ¿cómo vas a saber la información del cliente? Porque a veces el cliente no te quiere brindar esa información para que para que le des el crédito, etcétera. Entonces tú tienes que buscar la manera de poder sacar esta información. Evaluación de proveedores de seguridad. El banco no solo es una entidad financiera, pero no es una entidad que se dedica a lo que es el software, los aplicativos, no, sino que ellos contratan de ciertos proveedores y estos proveedores al momento de seleccionarlos tienen que proveernos los mejores productos que sean confiables y seguros. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque, repito, este curso está dirigido para que tú también puedas ser un gerente. Y en algún momento, cuando pase algún problema dentro de tu agencia, tú eres el que va a hacer seguimiento, tú eres el que va a hacer los contratos con los proveedores. El banco te da esa confianza de su casa para que tú la administres bien. Y tienes que buscar un proveedor que te genere confianza, que sea seguro. No como lo que pasa en la entidad pública, ¿no? ¿Qué hace en la entidad pública? Yo contrato un proveedor barato, pero al Estado le cobro más para que de esa manera gane dinero. En el banco no es así, en una entidad privada no es así. Se te está dando esa confianza para que tú puedas contratar a la empresa más indicada y de esa manera puedas generar mayores ganancias e ingresos para tu agencia. Y auditoría y supervisión de los proveedores. En algún momento cuando te contrate, te tengo que contratar un proveedor tal vez para seguridad cibernética, tal vez en la agencia se rompió un tubo, una escalera está mal y vas a contratar, porque tú vas a contratar, no el banco, tú vas a contratar porque el banco te da ese poder, porque tú eres el responsable de toda la agencia, tienes que hacer también una verificación. Porque si por A o B haces un mal contrato, probablemente te metas en problemas. ¿Por qué? Porque van a decir que tú tal vez le has sacado provecho a esa situación, porque se supone que has contratado para que te haga un buen trabajo. Importancia de educación y concientización. ¿Qué estamos haciendo acá? Te estoy concientizando, te estoy educando. ¿Para qué? Para que entiendas que las cosas no se hacen como uno quiere, se hacen como se deberían ser y como está escrito y como está normado. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como futuro gerente? Capacitar a tu personal constantemente sobre la seguridad de la información. Tienes que decirles por qué es importante cuidar la información de nuestros clientes. Tú vas a ser el guía. Este curso debería llamarse gerentes, porque en sí te está mostrando cómo es que tú vas a liderar un equipo. Entonces tú tienes que constantemente capacitar sobre la seguridad de la información. También tú tienes que brindar algunos voluntariados para capacitar a los clientes sobre cuáles son las prácticas seguras. ¿Está bien? Medidas de seguridad física. Recuerda que también tú como futuro gerente eres responsable de la seguridad de las instalaciones, qué accesos son restringidos, o sea, a qué cuartos quiénes deben ingresar, o perdón, a qué oficinas quiénes deben ingresar y quiénes no deben ingresar por un tema de confidencialidad. Tienes que ver el tema de la vigilancia, por ejemplo, a veces en el banco una cámara está fallando y tú tienes que reportar esa cámara mediante un correo, ¿no? mediante una foto indicando, ¿no?, que tal sitio la cámara se ha averiado. ¿Por qué? Porque recuerda que como gerente tú eres el dueño de toda la agencia, prácticamente eres el representante. Protección de equipos y dispositivos, esto es importante. Muchas veces cuando un colaborador ingresa al banco, a veces no cuida los aparatos que el banco le da. Empiezan a romper las computadoras, empiezan a golpear los mouse, empiezan a malograr
los útiles de escritorio. ¿Eso está correcto? No, éticamente no está correcto. Tenemos que demostrar nuestro profesionalismo cuidando esas cosas que el banco nos provee. ¿Cómo tú te sentirías si invitas a un amigo a tu casa y ese amigo empieza a malograr las cosas? ¿Cómo tú te sentirías? Te sentirías muy mal, no estarías incómodo, molesto. Lo mismo sucede que el banco. El banco te contrató como gerente porque tú eres el representante. Y como su representante tienes que velar por el cuidado de los objetos físicos del banco. ¿Está bien? No sé si hasta ahí tal vez hay alguna duda, tal vez alguna consulta, pero igual voy a estar gustoso de poder resolverlas. Cuídense chicos, chao chao, nos vemos, Dios los bendiga. Chao chao.